El Hotel Mirador cuelga sobre el Tajo de Ronda como un nido de vencejos. Desde su terraza se ve la garganta entera, las casas blancas apoyadas en un filo imposible y al fondo las llanuras piedras de la serranía. Cada tarde el sol cae a plomo sobre la roca y todo se vuelve rojo, como si el pueblo entero ardiera en un fuego silencioso. Fue en ese instante, con el cielo encendido, cuando crucé el zaguán de madera y escribí mi nombre, Miguel Álvarez, en el registro. Viajaba solo, sin más equipaje que una maleta de mano y el cansancio de varios meses de insomnio. Necesitaba silencio, por eso elegí aquel hotel que, según las guías, ofrecía las vistas más serenas de Andalucía. Nada más entrar, sin embargo, sentí que la quietud tenía otro peso, una densidad que apretaba los pulmones y aguzaba el oído como si las paredes guardaran un murmullo demasiado antiguo. La recepcionista, una mujer de ojos aceituna, hojeó el libro de reservas hasta detenerse en una página casi vacía. Sonrió apenas con un gesto más de cortesía que de alegría. Habitación 303, anunció, piso alto, ala oeste. Su mano se demoró al entregarme la llave, una pieza de latón fría, sujeta a una placa donde se leía el número escrito en relieve. Entonces bajó la voz, siempre lo recordaré, y añadió, esa habitación solo se asigna a huéspedes que viajan sin compañía. No pregunté por qué, tal vez el cansancio me restó curiosidad, o quizá hubo algo en su mirada que me hizo sentir que preguntar sería una descortesía. Aun así, mientras subía por la escalera de mármol, se coló en mi memoria una frase leída en un foro de viajeros. En el Mirador nadie pasa más de una noche en la 303. No le di importancia. Quise pensar que me era una exageración para alimentar el misterio del lugar. El pasillo del tercer piso estaba cubierto por una alfombra verde botella que amortiguaba los pasos. Las puertas de roble lucían números dorados, 301, 302. Al llegar a mi destino, noté que el pomo metálico estaba más frío que el aire. Empujé y me recibió el leve chasquido de una bombilla despertando. La habitación era sencilla, cama amplia, escritorio, un balcón estrecho con barandilla de hierro y, frente a la puerta, un espejo de cuerpo entero enmarcado en madera oscura. Nada parecía fuera de lugar, salvo un aroma tenue, mezcla de cera vieja y piedra mojada, que provenía, lo supe enseguida, de ese espejo. Dejé la maleta, abrí el balcón y respiré el viento que subía desde la garganta. Abajo, muy abajo, se oía el curso del Guadalevin como un suspiro constante. La vista era tan vertiginosa que me retiré al instante. El abismo, aunque hermoso, daba una impresión de inestabilidad, como si el hotel se balanceara sobre una rama. Volví la mirada al espejo. Mi reflejo me devolvía el gesto habitual, barba de varios días, ojeras marcadas, camisa arrugada por el viaje en autobús. Sin embargo, percibí un matiz extraño, un ligero desplazamiento en la iluminación que no se correspondía con la lámpara del techo. Me acerqué, entonces descubrí un detalle que, en su insignificancia, erizó mi piel. El Miguel del espejo tenía la corbata perfectamente alineada, mientras la mía estaba torcida hacia la izquierda. Enderecé el nudo con un tirón nervioso y el reflejo se acomodó al gesto. Sonreí, achacándolo al agotamiento. Coloqué el móvil a cargar, me tumbé unos minutos y, casi sin darme cuenta, me quedé dormido. Desperté poco después del atardecer con una sensación de haber pasado más tiempo fuera del mundo de lo que marcaba el reloj. Las paredes estaban teñidas de luz naranja. Fuera, el canto de los vencejos se había apagado. Me incorporé, bebí agua y volví a enfrentarme al espejo.
Allí estaba yo, sí, pero el fondo no era mi habitación. Tras mis hombros se abría un pasillo de piedra iluminado por antorchas. Parpadeé, convencido de que alguna sombra del balcón se colaba en el cristal. Nada cambió. Sin pensar, alargué la mano hacia aquella imagen y toqué la superficie lisa y fría. Al contacto, la escena desapareció, sustituida por la imagen real de la habitación. Retrocedí un paso, con el corazón acelerado. En ese momento el teléfono fijo de la mesilla sonó. La campanilla metálica retumbó en el silencio. Descolgué. Señor Álvarez, susurró la voz de la recepcionista, espero que todo sea de su agrado. Si necesita algo, marque recepción. Había algo más en su tono, un temblor contenido. Antes de que yo respondiera, la línea se cortó. Intenté convencerme de que había visto un reflejo proyectado desde la televisión del cuarto contiguo, algún video histórico o un anuncio medieval. Sin embargo, la pantalla estaba apagada y el espejo no podía haber mostrado nada ajeno sin que yo lo notara. Cerré el balcón, corrí la cortina y decidí darme una ducha como si el agua pudiera despejarme. Al salir del baño envuelto en vapor, encontré una nota doblada sobre la almohada. No estaba cuando me acosté. El papel era áspero, amarillento. Decía, con una caligrafía firme, no permanezcas frente al espejo después de la medianoche. No había firma. Revisé la puerta. Seguía cerrada. Nadie podía haber entrado sin llave. Sentí un escalofrío que no provenía de la humedad. Miré la hora en el móvil. Faltaban aún un par de horas para medianoche. Se me ocurrió bajar al comedor, cenar algo ligero y preguntar indirectamente por la fama de la habitación. En la recepción no había nadie, pero el vestíbulo estaba iluminado. Crucé al restaurante. Un camarero joven me sirvió sopa de tomate y queso de cabra curado sin mirarme apenas a los ojos. Cuando le pregunté si la habitación 303 tenía alguna particularidad histórica, chasqueó la lengua y se encogió de hombros. Dicen que ahí murió un viajero hace mucho tiempo. Cuentan que se ahorcó mirando un espejo, pero son historias de viejas, añadió recogiendo el plato. La gente ve lo que quiere ver. Regresé con el estómago tenso. Subí por el ascensor en cuya pared se reflejaba mi imagen deformada. Procuré no detener la mirada. Al abrir la puerta del cuarto percibí un leve crujido como si el espejo solo hubiera variado su posición milimétricamente. Decidí mantener la luz encendida toda la noche, desoyendo la costumbre de dormir a oscuras. Me senté en la cama con un libro, aunque los ojos se me cerraban. Luché contra el sueño. A cada minuto miraba de reojo la superficie brillante, temiendo que apareciera de nuevo aquella visión. Nada sucedía. Cuando el reloj del móvil indicó que la medianoche estaba a unos minutos, las luces del techo parpadearon y se apagaron sin aviso. El cuarto quedó en penumbra iluminado solo por la lámpara de la mesilla. Me levanté para encender la luz principal, pero el interruptor no respondió. Entonces la pantalla del espejo se iluminó por dentro, como si una lámpara oculta vibrara tras el cristal, dibujando mi silueta. Me vi de perfil, con el rostro tenso. A mi alrededor no había habitación alguna, sino la plataforma de piedra de Puente Nuevo. Detrás de mí se abría la noche sobre el Tajo. El viento agitaba mi chaqueta, pero la imagen que me heló la sangre fue la cuerda. Colgaba de una viga de madera, balanceándose, y su sombra me envolvía el cuello. Mi reflejo no se movía, solo observaba aquella soga con la resignación de quien conoce el final de la historia. Sentí un pinchazo en la garganta, como si el aire se hubiera vuelto áspero. Di un paso hacia atrás y tropecé con la maleta. El parpadeo de la lámpara cesó. Cuando volví a mirar,
El espejo reflejaba mi cuarto normal. Me precipité hacia la puerta. El pomo se resistía como si alguien sujetara el otro lado. Después de un tirón desesperado cedió, salí al pasillo. Todo estaba en silencio, no me crucé con nadie, las puertas cerradas parecían observar desde sus mirillas. Corrí escaleras abajo hasta el vestíbulo. No había rastro de la recepcionista. En el mostrador encontré un cuaderno abierto por la misma página donde había firmado. Bajo mi nombre había una nota nueva. Segunda noche. Riesgo elevado. Las letras se parecían a las de la nota en la almohada. Intenté abrir la puerta principal. Estaba trancada con llave. Golpeé el cristal sin respuesta. Busqué algún teléfono para llamar a un taxi, pero la línea daba tono mudo. Pregunté en voz alta si había alguien. Solo obtuve el eco de mi propia voz. Regresé al tercer piso pensando que, tal vez, todo formaba parte de una broma macabra o una campaña de marketing de esas que se vuelven virales. Desde la ventana del pasillo contemplé las luces de Ronda en la otra orilla del Tajo. El abismo oscuro parecía moverse bajo mis pies. Al entrar de nuevo en la habitación, un olor a humo me detuvo. Me acerqué al espejo. La superficie mostraba brasas como un pozo encendido. Allí, apoyado en la barandilla invisible, estaba mi reflejo con la cuerda al cuello, pero ahora se veía la marca violácea como si ya fuera tarde. Mis otros ojos me contemplaban con una mezcla de piedad y desafío. Noté un leve crepitar detrás. La lámpara de la mesilla chisporroteaba. Giré el foco hacia el espejo y pronuncié en voz alta el nombre del recepcionista que había leído en la tarjeta de bienvenida, Álvaro, esperando invocar la razón. El cristal vibró. En su superficie apareció un rostro anciano, un hombre de bigote decimonónico, vestido con levita. Abrió la boca sin sonido. Sus ojos eran pozos líquidos. Comprendí que el espejo no sólo mostraba el futuro, sino todos los momentos de la muerte que habían sucedido allí, superpuestos como capas de pintura vieja. Recordé entonces la leyenda que corre por las callejas de Ronda, la de los bandoleros que, antes de ser ajusticiados, eran obligados a mirarse en un espejo para reconocer el rostro de la muerte. Decían que quien contemplaba su propia horca quedaba marcado para siempre. Quizá el hotel, levantado luego sobre esas piedras, heredó aquel reflejo maldito. Decidí romper el marco. Busqué algo con peso. La cómoda tenía un cajón con una Biblia y, debajo, una vela gruesa sobre un candelabro de hierro. Lo levanté sobre mi cabeza. En el instante de soltar el golpe, una sacudida me recorrió el brazo. Vi mi reflejo inclinarse hacia adelante, tensando la cuerda que ya le ceñía el cuello. Sentí un tirón real en la garganta, como si una mano invisible apretara. Las piernas se me doblaron, la vista se nubló, el candelabro cayó lejos, rodó bajo la cama, me desperté sobre las losetas frías. El espejo estaba intacto, pero el marco mostraba una grieta fina, casi un hilo. Afuera clareaba, señal de que debía de ser el alba. Me acerqué al balcón y vi una bruma espesa ocupando el Tajo. Ronda aún dormía. Si salía en ese momento, quizá el hechizo se diluiría con la luz diurna. Hice la maleta a trompicones. Al bajar con ella, encontré el vestíbulo vacío. Empujé la puerta, seguía cerrada. Golpeé hasta que apareció la recepcionista, pálida, abrochándose la chaqueta. Le grité que abriera. Ella sostuvo mi mirada con una paciencia triste. La llave se extravía cada amanecer, dijo, pero al mediodía vuelve a aparecer en la cerradura como siempre. Asumí que hablaba en metáforas, o que estaba tan atrapada como yo. De pronto, el carrillón del salón dio la hora. 1, 2, 3 campanadas lentas. Todas en mi cabeza sonaron como advertencias. Subí otra vez.
No podía huir, decidí esperar, mantenerme firme, convirtiendo la habitación en una celda iluminada sin reflejos. Corrí la cortina frente al espejo, cubriéndolo con la tela gris. Coloqué la silla contra la puerta como un pestillo improvisado y abrí un bloc de notas para registrar cada sensación, con la idea de no permitir que el espejo dictara mis recuerdos. Pasé la mañana escribiendo, pero cada vez que miraba la cortina juraba que se inflaba ligeramente como empujada por un aliento. A mediodía, un golpe seco sonó al otro lado. Murmuré que no tenía miedo. Nadie respondió. El silencio resultó más aterrador. Tras comer unas galletas del minibar, decidí hablar con otros huéspedes. Toqué la puerta contigua. Me abrió una mujer mayor, en bata, con ojeras profundas. Al mencionar el espejo, se estremeció y cerró sin decir palabra. En el piso inferior, un hombre joven con mochila admitió haber dormido mal, soñando que me caía por el barranco. Parecía no querer saber más. Comprendí que todos tenían su propio reflejo pendiente. Regresé a mi cuarto al caer la tarde. El cielo se pintaba de nubes violáceas. Sin pensarlo, descorrí la cortina. El espejo estaba apagado, solo mostraba mi figura cansada contra la penumbra, tal cual. Me acerqué con prudencia. La superficie permanecía neutra. Con una valentía súbita, apoyé la palma. Sentí el frío habitual, nada más. Quizá, me dije, el influjo se debilitaba con la claridad. El pavor cedió un poco. Me atreví a bajar la mano y esbozar una sonrisa incrédula. En ese instante cayeron las primeras sombras de la noche. La luz del balcón se apagó como una vela ahogada por el viento. El cuarto quedó en tinieblas. El espejo, antes dócil, se encendió con un resplandor turquesa. Allí estaba yo, colgado de la cuerda, balanceándome sobre el vacío. Pero algo había cambiado. El Miguel del espejo ya no miraba al frente. Giró la cabeza muy despacio y me clavó los ojos. El lazo se ajustó un poco más. De su garganta brotó un siseo como viento entre juncos. Queda sitio aquí, susurró. Ven y termina lo que empezaste. Retrocedí hasta chocar con el cabecero de la cama. Sentí en la nuca la aspereza de la pared. Con la respiración rota, busqué a tientas el interruptor de la lámpara y lo accioné. La luz no respondió. El espejo, como agradecido por mi impotencia, intensificó su brillo. Vi mi rostro reflejado dos veces, uno vivo, jadeante, el otro en suspensión mortal. Entre ambos, un tercer rostro se dibujó, el del anciano del bigote. Sus labios se movieron sin sonido, pero entendí el mensaje. La única forma de romper el hechizo es aceptar la visión. Me abalancé hacia el candelabro, esta vez decidido a destrozar el vidrio. En cuanto lo levanté, el reflejo multiplicado mostró la cuerda zafándose de la viga y reptando hacia la cama del cuarto real, como una serpiente hecha de fibras. Sentí un roce en el tobillo. El miedo se transformó en furia. Lancé el hierro contra el espejo. Un estruendo me ensordeció. El cristal estalló, dejando un hueco oscuro que exhaló un polvo helado. Caí de rodillas, cubriéndome la cara. Cuando me atreví a abrir los ojos, el marco estaba vacío. Solo quedaban astillas en el suelo y mi reflejo hecho añicos. Sudaba y temblaba, pero una sensación de alivio me inundó. Encendí el móvil. La linterna funcionaba. A punta de luz comprobé que no había soga alguna y que la puerta se abría sin resistencia. Corrí escaleras abajo. El vestíbulo se alzaba silencioso. Acerqué la linterna a la cerradura principal. La llave estaba puesta del lado interior. Giré y la hoja cedió con un gruñido.
El aire nocturno me golpeó la cara. Crucé el umbral y seguí andando sin mirar atrás hasta la plaza iluminada, donde el murmullo lejano de un bar confirmó que el mundo seguía. No dormí esa noche, esperé sentado en el banco de piedra, contemplando la silueta del hotel recortada contra la luna. Al amanecer, cuando la aurora tiñó de rosa los muros, volví para recoger mi equipaje. El recepcionista, un hombre distinto, de tez morena, me saludó como si nada hubiera pasado. No mencionó el espejo roto, ni siquiera puso objeciones cuando pedí pagar solo una noche. Al darme la vuelta, supe que él tampoco esperaba que alguien se quedara una segunda. Caminé hacia la estación de autobuses con la espalda erguida y el paso firme, orgulloso de haber escapado. Pero antes de salir del casco antiguo, sentí un cosquilleo en la nuca. Giré la vista hacia una vidriera de tienda cerrada. Mi reflejo, difuso en el cristal, llevaba el cuello libre, sin marcas. Sonreí aliviado. Fue entonces cuando advertí una sombra difusa justo detrás de mí, suspendida en el aire, balanceándose. No supe distinguir si era la cuerda o solo el recuerdo. El corazón se me detuvo un latido. Parpadeé y la sombra se deshizo. Continué andando, repitiéndome que la pesadilla había terminado, que los fantasmas de Ronda se habían quedado en aquellas paredes. Sin embargo, cada vez que paso frente a un espejo, en el metro, en los baños de una cafetería, en el brillo de una ventana de tren, aguardo, conteniendo el aliento, a que la imagen reproduzca el leve movimiento de un lazo invisible meciéndose, y, aunque nunca lo hace, un susurro leve como el roce de una rama seca me acompaña. Todavía queda sitio aquí, no sé si el futuro es un camino recto o un círculo que siempre regresa al mismo punto, pero desde entonces vivo con la certeza de que basta una noche en soledad, un espejo y un descuido para que la cuerda retome su lugar. Quizá el Hotel Mirador no sea más que una grieta, una puerta donde la muerte se ejercita pacientemente, y quizás en lo más profundo mi reflejo colgado sigue aguardando el momento exacto en que, sin querer, vuelva a mirarlo de frente y acepte al fin el abrazo quieto del vacío.